Ok, bueno, pues bueno, híjole, es que este curso a mí me emociona cuando lo empiezo. Ahí están viendo la presentación, ya saben que tenemos abierto el chat para que ustedes comenten lo que gusten, ¿ok? Y bueno, denme un segundo, ahí está. Bueno, sabemos que esta cuestión de las monarquías nos llama mucho la atención. Vamos a jalarlo a la actualidad. El jueves de hace, pues prácticamente un mes aproximadamente, fue el jueves 8 de septiembre. Todos nos despertamos, los que nos despertamos tarde, con la noticia de que la reina Isabel II había muerto. ¿Ok? La reina que todos, con ella todos crecimos, ¿sí? De alguna manera la vimos en alguna cuestión de la prensa, de las noticias o de algo. Fue un referente cultural para todos y todas, ¿no? De alguna manera siempre estuvo allí. Son de estas personas como muy longevas que se mantienen en su espacio, como por ejemplo, voy a recordar al papá Juan Pablo II, quien también duró muchísimos años en el pontificado, y se vuelven figuras carismáticas, porque se volvieron figuras que representaban toda una era o todo un estilo de vida, o en el caso de la reina Elizabeth II, toda una nación durante muchísimo tiempo, convirtiéndose en la monarca más longeva de toda la historia de Inglaterra y la monarca más longeva de todo el mundo occidental, es decir, de todo el mundo europeo. Rebasando incluso al famoso reinado también bastante longevo de la reina Victoria. Entonces, la reina Isabel se volvió un referente tan importante que cuando llegó el momento de decirle adiós a la señora, que por cierto, pues ya bastante mayor, 96 años, sí, un poquito, pues cansada, toda una vida dedicada al servicio de lo que ella consideraba importante, que es la monarquía. Ok, pues bueno, pues sí fue un shock que se como conmocionó todo el mundo, desde las noticias serias, importantes, siguiendo paso a paso los funerales de estado de la reina Elizabeth o Isabel, hasta medios un poco más casuales, como cuando se puso a llorar Marta de Baile porque su abuelita su hija la veía como su abuelita. Tenemos de todo realmente en este momento, ¿no? Mucha gente que de alguna manera le impactó más que a otra, ¿no? Definitivamente. En personas que somos súper de izquierda, rojillos, antimonárquicos, la verdad es que fue como de, órale, wow, es el fin de una era, definitivamente. Veremos en las décadas siguientes, en los años siguientes, ¿no? De cómo se mantiene o no se mantiene la monarquía inglesa. Para la gente en México que somos tan memeros, que nos encanta, como acaba de decir Marí, los memes de Chabelo, ¿sí? Ya va ganando Chabelo, ya ahí vamos, solamente queda la terna entre Silvia Pinal y Chabelo, veremos quién gana en los próximos meses, ¿ok? Y bueno, en fin, se cae todo un movimiento, pero un momento, pero ¿por qué nos importa realmente esto? Nos importa por varias cosas. Nos importa por lo que significó a lo largo de los años y lo que ella significó a lo largo de las poblaciones. Las monarquías, y ahorita voy a explicar a partir de este video que están viendo, que es un video editado a partir de los funerales de la reina Isabel. Las monarquías, desde la occidentalidad, son llamativas. Y vamos a poner bien las coordenadas sociales, geográficas e históricas de por qué nos pueden llegar a llamar la atención las monarquías, independientemente que seamos promonárquicos, antimonárquicos, ¿no? O independientemente de que vivamos en un país que no es monárquico. Y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ok? Desde el punto de vista como mexicanos, ¿sí? Vamos a arrancar mientras ven este video. México ha tenido a lo largo, los que han tomado historia de México a lo largo de su vida lo entenderán mejor, ¿no? México ha tenido varios momentos de gobierno, varios tipos de gobierno. Uno de ellos ha sido las monarquías, por supuesto. Fuimos durante 300 años, casi 300 años, un sistema virreinal, es decir, una emulación de una monarquía española en México. Pero también tuvimos la oportunidad de ser un imperio, aunque duró 11 meses, con la estructura europea de Agustín de Iturbide, estructura administrativa europea, y luego un imperio, el imperio mexicano de Maximiliano y Carlota, un poquito más, pues, un poquito más duradero que el de Agustín de Iturbide. Y durante 4 años México se tornó una monarquía.
México tuvo algo impresionante, muy llamativo a lo largo de la historia de la humanidad occidental, que se llamó Guerra de Reforma. México fue en ese sentido uno de los primeros países, al igual que Uruguay, que durante el siglo XIX en América definieron o decidieron separar, ¿ok? Separar el Estado y la religión. Y con ello, México empezó a caminar un camino sin retorno hacia lo republicano, hacia el presidencialismo, hacia un esquema democrático que no tenía nada que ver con las monarquías. Y después, a lo largo de todo el siglo XX, México consolidó su esquema de las monarquías. Todo esto es para entendernos como mexicanos ante una monarquía. Nos llama la atención, nos parece algo llamativo porque nos recuerda o nos remite inmediatamente a lo viejo, al viejo mundo. Y tal vez ahí está el origen de esta visión tan atractiva de una monarquía. Una monarquía se puede igualar a una religión. La religión y la monarquía van juntos con pegados. Desde Carlomagno empieza esta relación. Pero más allá del aspecto histórico de Carlomagno, la monarquía es un código de símbolos. Así como nos fascinamos en el mundo de las religiones y entendemos qué tipo de iglesias son las que visitamos, cuál es el significado de la iconografía de los santos, cuál es la ritualidad de las ceremonias religiosas, ya sean cristianas, judías o musulmanas, ¿no? Nos damos cuenta también que la monarquía es un código, es un constructo de códigos. Las monarquías en Europa están llenas de significado, desde la indumentaria o ropa que lleva la gente hasta la heráldica, los escudos, en las banderas, en los blasones, en las medallas, hasta toda la parafernalia que hay detrás del significado de una corona. La corona, el cetro, el báculo, el orden de importancia, los príncipes herederos, las princesas herederas, el código de valores, el protocolo que debe de llevar cierta persona noble con otra persona noble, el protocolo que ha de llevarlo a la plebeyez, los plebeyos, ante la monarquía. Y eso es solamente la punta del iceberg. Debajo de todo esto está un constructo gigante que ha mantenido el poder y la administración de Europa como centro de la occidentalidad. Por eso es normal que nos sintamos tan atraídos por las monarquías, nos gusten o no, sean de nuestra índole política o no. Cuando vemos la imagen de una reina, cuando vemos la imagen de un rey, cuando vemos estas catedrales gigantes llenas de invitados, cuando oímos hablar de la corona, del cetro, de la reina de España, del rey de España y demás, nos llama la atención todo ese código de valores porque lo vemos como una religión extraña, porque es un código de valores, un constructo social completamente diferente a lo que nosotros tenemos en nuestro país y en nuestro continente y en nuestra visión americana en general del continente americano, que es una serie de países libres y soberanos que durante el siglo XIX se fueron separando, la mayoría, porque todavía hay protectorados en América de la corona británica, se fueron separando a lo largo de la historia, ¿sí? Durante el siglo XIX de todas las monarquías. Entonces, claro, por supuesto que nos llama la atención el concepto de un castillo y de las tiaras y las coronas y del poder y de las legislaciones y de lo que realmente significa un monarca. Pero, ¿qué cosa es un monarca? Y esa es la problemática que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy inauguramos el curso de monarquías. Este curso de monarquías tiene como objetivo explicar históricamente sobre una narrativa histórica, claro está, acompañada del estudio religioso, acompañada del estudio simbólico, iconográfico, obviamente artístico, arquitectónico, claro está. Entonces, un montón de lados lo vamos a ver, pero independientemente desde una narrativa histórica, no es la historia de Europa, porque este curso se titula Historia de las Monarquías, pero déjenme decirles el subtítulo, Historia de las Monarquías y de la geografía y de la cultura y de la política europea. ¿Ok? Eso es, en este curso no solamente vamos a llegar a la reina Elizabeth II y bueno, a la ahora rey de Inglaterra Carlos III, sino que nos vamos a adentrar en la antigüedad medieval, en el inicio del periodo medieval, para poder entender de dónde salen las casas reinantes. Y nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Vamos a empezar analizando estas cosas, ¿ok?
La primera de las cosas que nos vamos a dar cuenta, sí, me voy a regresar aquí a esta imagen para poderles contar todo esto, es que las monarquías han sido un modelo cambiante, ¿ok? No podemos decir que la monarquía es algo que se mantenga, o que exista un solo tipo de monarquía, o que el mismo tipo de monarquía en el siglo XII, ¿sí?, sea la misma que se mantiene actualmente. No, las monarquías han sido un proceso cambiante a lo largo de la historia. Vamos a ver, y les voy a hacer una breve revisión de los 4 módulos que abarca este curso, ¿ok? En el módulo 1, nosotros vamos a ver cómo surgen las monarquías, país por país, región por región, ¿ok? Vamos a comenzar con los reyes galos, los reyes francos y galos, en la zona actualmente de lo que hoy sería Francia y parte de Alemania, y vamos a entender cómo surgen estos primeros códigos simbólicos, ¿ok? ¿Qué es un rey? ¿Cómo significa vivir como rey? ¿Cuáles son las primeras acciones que un rey en la época medieval tenía? ¿Cuál es la figura de un mayordomo? ¿Y cómo se va entreverando el reinado y el mayordomo hasta consolidar una primera monarquía, la primera gran dinastía de monarcas en toda Europa? Esa gran dinastía de monarcas es la dinastía merovingia y carolingia. Nos vamos a situar en el siglo VI y en el siglo VII de la era común en Europa. A partir de allí vamos a hablar de cómo este sistema medieval de monarquía gala o francesa se va a ir extendiendo a todos lados, hacia Germania, hacia la Hispania, hacia la Britania y por supuesto hacia la Italia. Y analizaremos cuál es la forma de ver del rey y la relación del rey con un sistema papal, porque también tiene muchísimo que ver los papas. Eso va a ser lo que vamos a ver en el primer módulo. Nos vamos a llenar de historias, de chismes, de simbolismo, de anécdotas, región por región. Les repito, primero la zona de Francia, luego la zona de Germania, la zona española, la zona inglesa, la zona italiana. ¿Ok? Y de esa manera, bueno, y también obviamente Germania me estoy refiriendo hasta la Europa Oriental, Polonia, Lituania y demás. ¿Ok? Vamos a abarcar en toda su enormidad, ¿sí?, el fenómeno de las monarquías en la época medieval. Señores feudales, reyes feudales, que tienen una mesa de caballeros, como lo haría el mítico rey Arturo, de grandes historias terribles de, obviamente, ¿no?, de traición, de asesinato, incesto, homosexualidad, asesinatos, tratar de asesinar al papa, envenenamientos, no, finísimas personas todos ellos, definitivamente, ante todo, finísimas personas, ¿ok? Y luego vamos a ir viendo en el segundo módulo de este curso, vamos a analizar cómo se transforman esas monarquías en grandes imperios y surgen las famosas dinastías. Las dinastías las vamos a ver desde el módulo 1, claro está. Porque hablar de los merovingios y de los carolingios es hablar del inicio de todas las monarquías. Pero ya para este momento, ¿ok? Ya para este momento, vamos a ver cómo las grandes monarquías como los Trastámara en España, o los Habsburgo en Germania, o los Tudor en Inglaterra, o los Valois en Francia, ¿sí? O todas las otras monarquías y también el papado en Italia, van a ir armando esquemas de grandes familias, ahora sí. Este módulo lo vamos a empezar ya más o menos por ahí del siglo XIII, XIV y XV, es decir, la última parte de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. Y a partir del módulo 2 vamos a analizar cómo se consolidan los imperios, que son expansivos, y las grandes dinastías reales. En el módulo 3 va a venir algo impresionante que nos va a hacer cambiar la perspectiva de las monarquías. En el módulo 3 nosotros vamos a analizar cómo, gracias a la Revolución Francesa, todas las monarquías que hasta este momento habíamos estudiado de origen absolutista, es decir, tienen todo el poder, tienen que cambiar forzosamente a un régimen que le podríamos llamar constitucional. Y ahí vamos a entrarnos muchísimo en política y muchísimo en derecho monárquico, ¿sí? ¿Cómo es posible que los reyes, que anteriormente designaban absolutamente todo, porque eran los emisarios enviados por Dios al mundo,
ahora tienen que ser votados, ahora tienen que ser sostenidos por un esquema parlamentario. Y aquí vamos a ver la importancia de Inglaterra, porque Inglaterra siempre ha sido muy importante y ha ido a la vanguardia, de cómo Inglaterra vio cómo se desmoronó la monarquía francesa y para, como decimos en México, curarse en salud, decidió migrar a un esquema de una monarquía constitucional. Por encima de la cabeza del rey o de la reina está la Constitución. Esto, a ojos de un americano, como lo explicamos y desarrollamos al inicio de la sesión, pues sería como hasta una ambigüedad, una dicotomía, un choque de opuestos, ¿no? ¿Cómo es posible que el rey tiene por encima la Constitución? Bueno, la explicación no es teológica, la explicación no es de derecho, la explicación es histórica y social, porque Inglaterra decidió salvar su pellejo con sus reyes, adaptando la monarquía. Y aquí está el punto importante de conclusión o a entender y a desarrollar a lo largo de todo el módulo 3, cuando veamos cómo la monarquía inglesa es la primera que transita un esquema parlamentario. Paréntesis, el parlamento en Inglaterra es una cosa muy antigua, existe desde épocas de Eduardo III, o sea, desde los años 1200 más o menos, pero no tenía las funciones que hoy tiene, ¿ok? Entonces Inglaterra, ya con esta visión de parlamento, que ya tenía el parlamento hecho, decide mover sus cartas y adaptarse. Y a partir de aquí viene esta gran palabra que vamos a utilizar durante todo el módulo 3 y el módulo final, que es el módulo 4, la adaptación. La adaptación es sinónimo de monarquías. Y a partir del módulo 3 vamos a ver cómo las grandes monarquías del mundo van a ir cayendo, cómo la monarquía española se va a romper y se va a eliminar de España, cómo las monarquías italianas van a fracasar, cómo la monarquía de los Habsburgo va a fraccionarse en dos partes, abriendo paso durante el siglo XIX en el sur al Imperio Austrohúngaro, que va a terminar cayendo en 1914, y en el norte a el fenómeno conocido como Alemania, siendo Alemania también república y monarquía, por supuesto. Y vamos a ver cómo hay una familia muy importante a lo largo de todo el siglo XIX que va a cohesionar a todas las monarquías, es decir, de manera sanguínea, de manera familiar, todas las monarquías del mundo, incluyendo Rusia, que ya para este momento ya también habremos visto Rusia, la monarquía rusa, ¿ok? Ya para este momento todos tienen que ver con una sola familia, la familia Hannover, dueña y reinante de Alemania e Inglaterra. Y a partir de este momento ya vemos cómo las monarquías dejan de ser esta monarquía feudal para volverse una monarquía adaptable, que significa negocio y significa dinero. Y en el último de los módulos, en el módulo 4, nosotros vamos a ver cómo estas monarquías se van a enfrentar al siglo XX. Cómo estas monarquías se van a enfrentar a la posguerra en Europa. En algunos casos, como en Inglaterra, las monarquías van a representar un código de valores nacionalista que va a ayudar al pueblo a salir de la crisis de la posguerra. En algunas otras lugares o ocasiones, como en España, nos vamos a dar cuenta que la monarquía se va hacia un lugar donde no tiene mucho sentido de existir. Y en algunos lugares, como Grecia, vamos a ver cómo la monarquía terminó por desaparecer. Grecia, Alemania, Austria, Hungría, Italia, ¿sí? Francia, van a ser países donde los diferentes ejercicios de monarquías no van a sobrevivir. Y terminamos esta introducción del curso y de la clase para pasar a los primeros temas, ¿ok? Con una pequeña reflexión. Por eso por esa razón es que como humanos del siglo XXI, seamos mexicanos, americanos, ¿no? De alguna manera descontextualizados de una monarquía, vemos tan llamativo el concepto de las monarquías, porque nos representa un salto al pasado. Y porque la gente que actualmente tiene monarquías, que siguen existiendo muchas, ¿sí? Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, España, una monarquía inexistente griega que vive en Dinamarca, Inglaterra y todo el mundo árabe, por supuesto, y eso no nos metimos con el mundo oriental, ¿no? Por eso nos llama la atención, porque son bichos raros. No solamente es un bicho raro en cuestión de cultura o de historia, sino también es un bicho raro que es viejo.
¿Sí me explico? Es como el papado. A nosotros nos atrae históricamente el papado, o nos atrae históricamente las monarquías, porque representan un asomo, una visión hacia el pasado cultural. Pero algo sí hay que tener importante a lo largo de estos 4 módulos, ¿no? Sea cual sea los que quieran tomar ustedes, independientemente, sí que las monarquías son un proceso adaptable y que las monarquías son tal vez algo más moderno y adaptable internamente de lo que consideramos que pueden ser. ¿Ok? Porque cuando estudiamos todo el fenómeno de Lady Di y esta señora que acaba de fallecer, nos vamos a dar cuenta cómo la monarquía inglesa es una monarquía poderosa por ser adaptable, por ser transformable a lo largo de los siglos. Y para muestra un botón en la serie de The Crown, que seguramente ya la han visto, y si no la han visto, vayan viendo The Crown. Hay una frase que me gustó muchísimo desde la perspectiva de las actrices. Les voy a contar esta escena, ¿no? Hay un momento en donde la reina Elizabeth, junto con su madre, la reina madre Elizabeth, está situado más o menos por ahí de los 50, se enfrentan, y esto es real, históricamente fue real, se enfrentaron a un proceso de acercamiento al pueblo. ¿Cómo vamos a pedirle a la gente que nos pague y que nos sostenga como monarquía? Porque, paréntesis, por si no sabían, seguramente sí, pero bueno, por si alguien no sabía, las monarquías las mantiene el pueblo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer que un pueblo nos mantenga si no somos un pueblo cercano? Si no somos unos reyes cercanos, perdón, al pueblo, ¿ok? Y entonces a partir de este momento empiezan un montón de reacciones, otra vez la famosa palabra adaptabilidad. Ok. Y entonces muchísima gente va a empezar a sentirse cercano a la monarquía porque la monarquía hace bailes, hace premios, hace entregas. La monarquía es parte de mucho más cercana. Y en algún momento, en todo este proceso, The Crown, la serie The Crown, lo engloba muy bien en una frase. Está la reina Isabel con la mamá, la reina madre Isabel, las dos, y dice, sí, bueno, pues tenemos que estrechar la mano de la gente que ni conocemos y pues estaremos platicando con ellos. Y la mamá se queja y dice una frase que me parece muy interesante y viene a colación con este concepto de adaptabilidad. Más o menos parafraseando la frase es, nosotros gobernábamos el mundo, definíamos qué teníamos que decir y qué no, definíamos lo que se hablaba y lo que no, definíamos la vida y la muerte. Después, tuvimos que hacer negocios con los comerciantes, quienes atentaron en quitarnos nuestro poder, los ricos y grandes burgueses. Después, tuvimos ahora que salir a fotografiarnos ante la prensa y ahora tenemos que estrechar la mano con la plebe. Qué bajo hemos caído. Y esta es la visión de una reina madre, ¿sí? Y la respuesta de la reina Isabel, bueno, la actriz que hace la reina Isabel, en ese diálogo que reduce de manera importante toda esta historia de las monarquías, dice, sí, mamá, así es el mundo de hoy. O sea, si podemos decir una de las cosas en por qué la monarquía inglesa es muchísimo más famosa, ¿no? Que todas las otras, y que reconocemos inmediatamente a esta señora y que va a seguir viviendo en el identitario público, en la historia colectiva y en la historia de la humanidad como una de las más grandes monarcas, sí podríamos decir, antecediéndonos a todo lo que vamos a estudiar durante aproximadamente un año, si cursan los 4 módulos, todo un año de monarquías, ¿no? La respuesta es adaptabilidad. Esta señora fue una máster, fue una visionaria de adaptabilidad. Y regulando un poquito, como decimos en México, midiéndole el agua a los camotes, ¿sí? Fue adaptando la monarquía a las necesidades del siglo XX y posteriormente a las del siglo XXI. Por eso es que Inglaterra tiene la monarquía que tiene. Claro está, dejando aparte el negocio, que luego vamos a hablar del negocio, ¿verdad? Pero a eso es a lo que voy. Esta gente de verdad se cree su papel. Cuando hablamos o entendemos el concepto de la camiseta, ponerse la camiseta de la empresa, bueno, no hay mayor empleado que se ponga la camiseta de la empresa como lo fue la reina Isabel II. En ese sentido, fue una mujer comprometida absolutamente, que decidió no vivir sus 90 y tantos años, sus 96 años, para vivir al servicio de lo que ella creía que era importante,
Claro, desde nuestra perspectiva, no un poco morbosa, porque también está bien decirlo, nos gusta el morbo, sino porque estamos en este curso, ¿verdad? Nos gusta el morbo, sino porque nos ponemos a ojear el Lola, la revista de Lola en la fila del mercado, del supermercado, ¿no? Obviamente nos llama la atención, nos es morboso, las coronas, las tiaras y demás, claro, pero algo que sí podemos decir es que Inglaterra tiene la monarquía que tuvo por esta señora y esa visión futurista, ¿ok? De adaptabilidad. Ya veremos en los siguientes años si se mantiene o no se mantiene, ¿ok? Así que bueno, este es grosso modo la explicación del enorme compendio de monarquías que vamos a ver. Les repito, nos vamos a sumergir a partir de la siguiente clase en el mero fondo del origen de una monarquía. Y les repito, y además, no les repito, les recuerdo que van a aprender de Europa y de geografía de Europa, ¡puts! Unos masters. Si ahorita les digo dónde está Flandes, ustedes van a decir, no tengo idea, y al finalizar estos cursos, ustedes van a decir, claro, Flandes es un estado del Reino de Holanda que tiene frontera con Francia y con Alemania y con Dinamarca. No. Van a salir siendo unos cracks y entendiendo muchas cosas también de la conformación de Europa. Y a lo largo de estos 4 trimestres, perdón, vamos a verlos siempre de la misma manera, de forma regional. Es decir, vamos a ir avanzando hacia cortes temporales. ¿Ok? Pero todas las monarquías regionales de Europa las vamos a ir llevando hacia ese corte regional. Y va a llegar un momento en el que vamos a tener que hablar también de la influencia de las monarquías en América. ¿Ok? Entonces, bueno, todas las clases de las monarquías van a ser en este horario, ¿sí? Los martes de 8:30 a 10. Todo el material, también se les va a dar material que van a poder descargar en Drive, ¿sí? Como lo hemos hecho en algunos otros cursos anteriores. Vamos a tener un temario, obviamente, y yo les voy a ir mandando videos y demás. Y si no pueden meterse a alguna de las sesiones, no pasa nada, las clases se quedan abiertas en un canal privado de YouTube que tenemos a lo largo de todo el trimestre. Y eso sí, cuando terminemos en los 4 trimestres, ustedes van a salir unos expertos y expertas en las monarquías y podremos también, pues, entender y reconocer, ¿no? El enorme concepto y bagaje cultural que tiene una monarquía. Sí, más allá de si nos gustan o no, vamos a reconocer lo importante que son estas monarquías y han sido importantes a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Ok? Bueno, pues sin más ni más, comencemos entonces con el concepto ya, tal cual, de monarquías. La primera sesión, que es esta sesión, vamos a definir iconográficamente todos los elementos de la monarquía. Y esto también les va a servir para después, cuando vayan a algún viaje, ¿no? O algún museo, que vean los conceptos de corona, cetro, trono y demás. Hoy vamos a hablar en este tiempo que nos resta, en esta hora que nos resta de la sesión, vamos a hablar de cómo se van construyendo estos símbolos. ¿Por qué? Bueno, pues porque después de dar muchas veces este curso, la verdad es que en algunos momentos se volvió un poco tedioso estar volviendo a la corona, el significado de la corona y del cetro y demás. Así que llegó un momento en el que dije, ¿por qué no ponemos esta sesión 1 como, pues, esta sesión donde explique iconográficamente cada uno de los elementos? Así, cada vez que ustedes los vayan viendo al avanzar el tiempo, ¿no? Pues los van a ir relacionando, ¿sale? Así que comencemos. Primero, ¿qué es una monarquía? Definamos primero qué cosa es una monarquía. La monarquía es un sistema de gobierno encabezado por un monarca. Este monarca tiene la visión providencialista. ¿Qué cosa es providencialista? El providencialismo es una visión religiosa en el cual un pueblo, una persona, una familia, un clan, una zona geográfica son designados por Dios como elegidos. Es una cuestión, el providencialismo nace de la idea mesiánica judaica. Recordemos que en el judaísmo cualquier persona puede llegar a ser el Mesías y cualquier persona puede llegar a ser el elegido de Dios para llevar la visión divina, ¿ok? En la tierra. Eso surge y se extiende a un pueblo, el pueblo elegido, o la familia elegida, o la tribu elegida, o la familia del patriarca. Cuando hablamos de una concepción de selección divina, estamos hablando de providencialismo.
El cristianismo llevó todavía más allá esta cuestión del providencialismo, y creando más bien una serie de reyes o reinas que fueron elegidos por el dedo de Dios, aunque en el mundo antiguo ya también existía un poquito de providencialismo, ¿eh? Recordemos, por ejemplo, como el faraón en Egipto era el designado, era el hijo de los dioses aquí. Eso es providencialismo, ¿sí? Él es el elegido de los dioses para hacer la voluntad. Obviamente, este providencialismo gubernamental, llamado monarquía, tiene un extra. Y este extra es que es todopoderoso. ¿Ok? El providencialismo monárquico europeo a lo largo de toda la Edad Media es absoluto. Eso es a lo que me refiero con las monarquías absolutistas. Esta persona sí tiene consejeros. A lo largo del inicio de las monarquías lo vamos a ver. El rey Carlomagno, Pipino el Grande, Luis el Piadoso, Luis el Germánico, todos estos reyes que nos vamos a aprender y que se van a fascinar por los nombres y por las historias, ¿okay? Unos chismes buenísimos, buenísimos. Bueno, todos ellos tienen consejeros, pero los consejeros no gobiernan. La última palabra absoluta la tiene el monarca. No importa si va en contra de la opinión de todos sus consejeros. El consejero es eso, para el consejo. El poder absoluto, la decisión final y todopoderosa la tiene el monarca. ¿Ok? La primera monarquía registrada bajo el término de reino fue en la provincia de la Gaélica al norte de la Hispania, lo que hoy sería Galicia, en el año 409. Esta es la primera vez que aparece una palabra reino. ¿Okay? Aunque las primeras monarquías las situamos con Carlomagno hacia el siglo VI y VII, aquí vamos a ver cómo ya empiezan a aparecer ciertas palabras. ¿Ok? Y de este reino tiene la figura, el líder de este reino, el señor feudal de este regnum, es el rex, que significa rey. Por eso el tiranosaurio se llama tiranosaurio rex, porque es el tiranosaurio rey, es el rey de los dinosaurios, ¿ok? Así le pusieron, por eso es Tyrannosaurus rex. Pero pues el tiranosaurio rex, pues no tenía corona, obviamente, pero era considerado por los paleontólogos hace muchos años, ahora ya no, como el súper importantísimo rey de los dinosaurios. Así como hemos a lo largo de la historia de la humanidad considerado que León es el rey de los animales, el rey león, ¿sí? Lo manejamos, acuérdense, hasta hay una película de Disney, ¿sí? Me explicó, o sea, el concepto de darle rey a algo es importante, sí lo necesitamos, seamos promonárquicos o no, si no, no estuviera la reina de la feria de las flores de Xochimilco, la reina de la belleza del pueblo de Tú las traes, ¿no? O la flor más bella del ejido, o estos conceptos de el rey y la reina del prom, en fin, ven como si tenemos muy arraigado este concepto, ¿no? De lo regio, ¿ok? Bueno, ahora bien, ¿cuáles son los símbolos que va a traer a lo largo de la historia los monarcas, que van a traer a lo largo de la historia los monarcas en Europa? Bueno, es la copa, el poder, las estrellas, el brazo alzado, la cruz, la bendición y la reverencia. Vamos a explicar cada una de ellas, ¿ok? Primero, la copa. La copa es un símbolo importantísimo de poder. La primera vez que se registra una copa es cerca del gobierno de Asurnarsipal II, es decir, hacia el siglo VII antes de la era común. Las copas a lo largo de la historia han servido para brindar y el hecho de tener una copa es algo muy elitista, ¿ok? Es algo muy de la élite. Las copas trabajadas en vidrio, trabajadas en piedra, trabajadas en cerámica, trabajadas en el material que ustedes quieran, han sido elementos importantes que nos relacionan con el poder divino. Incluso, recordemos en la última cena, la copa de vino del Santo Grial, que por cierto, también va a tener toda una historia medieval bien interesante. ¿Ok? Por otro lado, la copa en el mundo griego y romano tiene una connotación de vida, ¿sí? Tiene una connotación de belleza, sino porque otra cosa, el rey de las festividades, de la borrachera y de la diversión, Baco, no se representa sino con la copa. Hay copas muy antiguas, copas preciosas como esta, que no me dejo de presumir siempre que damos esta clase, la copa llamada copa de Licurgo, que está hecha a partir de una piedra traslúcida, iridiscente, que cuando se le coloca el vino se transforma porque el color del vino traspasa alrededor
del material. Si esta copa está registrada hacia el siglo VI antes de la era común, es decir, en la época de Pitágoras. Las copas siguen siendo un elemento importantísimo, no solamente en la monarquía, sino en el concepto de una cena, de algo serio, de algo importante. Aquí tenemos esta fotografía con Barack Obama brindando con copas con la reina Isabel, ¿sí? El chocar de los cristales, el llamar la atención a partir de hacer sonar una copa. La copa es importante hasta nuestras fechas. ¿Ok? Luego, posteriormente, hay otro símbolo importante que va a salir, que es lo que será el antecedente de la corona y también probablemente, según muchos historiadores, de la aureola. Resulta que si nos remontamos al siglo III, antes de la era común, encontramos una escultura de Alejandro Magno, este enorme chico que a su muerte, a los 33 años, había conquistado todo el Medio Oriente, llegando incluso hasta India. Este chico había sido providencialista, es decir, una idea de él como elegido por los dioses para lograr algo. En sus primeras representaciones, Alejandro Magno se representa con una estrella en la cabeza. Esta estrella se va a transformar a un sol en la cabeza. Este tipo de representaciones se llaman Helios Cosmocrator, que significaría el sol, Helios, el sol, cosmo, el cosmos, Krator, el poder del todo, el poder del cosmos. De esa manera, este halo de luz que va a estar en la cabeza de los gobernantes, empezando por Alejandro Magno, sí van a representar que él es el elegido del dios Sol y él es el elegido para poder y ostentar el poder del mundo. A partir de aquí, no solamente Alejandro Magno, sino varias divinidades, incluso reyes o reinas de Roma, van a empezar a utilizar este iconograma, el Helios Cosmocrator. Este Helios Cosmocrator va a ser este elemento de arriba que va a irse desarrollando alrededor de la historia, a través de la historia más bien, como la aureola que diviniza a las personas importantes, llámese santos o vírgenes, y por el lado político a algo que usar en la cabeza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el usar algo en la cabeza es muy primitivo. Le hacemos caso al señor del sombrero más grande. ¿Sí? Así se mantiene el judaísmo, el cristianismo y el islam. El hecho de tener algo en tu cabeza, ¿sí? El hecho de coronarte con algo, de ostentar algo en la cabeza, es importante. Nos seguimos pintando el pelo para darle forma a nuestra cabeza, para darle color a nuestra cabeza. Los sombreros, por eso los vemos tan elegantes. Las coronas y las tiaras también. A lo mejor no es que no sean nada más elegantes, es que llevamos como humanidad, entendiendo que aquellas personas que se ponen algo en la cabeza son importantes. ¿Sí me explicó? O sea, ya es algo que lo llevamos súper introyectado social y culturalmente hablando. Esto, junto con el brazo extendido, la orden del poder, ¿no? Bueno, va a generar la imagen regia. Y por regia me defino como de reinas y de reyes. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen donde el emperador Constantino, ¿sí? Está recibiendo la mitra del Papa, desde el Papa. Y entonces aquí vemos a este señor con su halo, con su mitra y dando una corona. ¿Ok? Hoy por hoy las coronas, las tiaras son súper importantes y hay todo un código protocolario de las tiaras. Una tiara es una media corona. Las tiaras las usan las mujeres solamente. Los hombres utilizan coronas, ¿sí? Las mujeres también pueden utilizar coronas. Y hay ciertos tipos de coronas que representan algo. Por ejemplo, aquí estamos viendo a la reina Leticia con una de las coronas más representativas de la monarquía española. La corona Victoria Eugenia de Battenberg, que tiene en el centro la flor de lis. La flor de lis, que es el escudo de los Borbones, la familia real que gobierna España. ¿Ok? Y que gobernó Francia y que gobernó medio mundo en algún momento. Entonces, el hecho de que una corona tenga la flor de lis, pues es también representativa de todo lo que significa una monarquía, una dinastía y una familia real. ¿Ok? Vámonos con el trono. Los tronos también son súper importantes. En el cristianismo, los primeros tronos representados se llamaban etimasias.
¿ok? La etimasia es un trono en el cual va a estar o el Cordero de Dios, o la cruz de Cristo, o los 4 evangelios. Es el trono divino. Recordemos que la etimasia cristiana sale de la visión judaica de los místicos del trono, de todo este grupo de místicos judíos que desde el siglo I antes de Cristo y después en el siglo II hasta el siglo II después de Cristo, crearon la idea de que Dios venía en un trono, sacado del libro de los profetas de Ezequiel, la famosa Merkabah, ¿ok? Entonces, esta idea de que Dios está en un trono, de que Dios se sienta en un trono, de que Dios tiene una silla importante y esa silla es celestial, bueno, como dice Getijera, el gran historiador de las religiones, Mircea Eliade, en su libro buenísimo que se llama El mito del eterno retorno, los seres humanos vamos a buscar replicar todo lo divino y le vamos a dotar a cosas de la cotidianidad un valor divino. Vamos a poner ejemplos como los pone el doctor Mircea Eliade. Punto número 1. Si los dioses se casan en el esquema religioso politeísta, el matrimonio en la tierra va a adquirir una connotación sagrada. ¿Sí me explicó? 2, si los dioses tienen un cetro de mando, el gobernante en la tierra va a tener un cetro de mando. Si los dioses se sientan en un trono, ya sea el trono de Zeus en el Olimpo o el trono de Dios, Hashem, Adonai, Elohim, Yahvé, en el mundo judaico, ¿sí? En la Merkabah, desde Ezequiel en el libro de profetas, también en la tierra va a haber un trono, ¿sí? Un trono sagrado. Está el trono de gloria en el cristianismo, y está el trono del rey, el trono de la reina. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el concepto de los tronos es súper importante. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la obra de Bonifacio Bembo, La coronación de Cristo y María, donde está Jesús parado Dios parado en un escaño y la Virgen en un trono y Jesús en un trono y los están coronando. Dios Padre está coronando a Jesús y a María en un trono con una corona. ¿Sí? Y si volvemos a sacar el ejemplo actualmente de la recientemente finada doña Isabel II de Inglaterra, ¿sí? Vemos el trono. El trono aquí está, en una parafernalia además increíble. Paréntesis con esta parafernalia. ¿Qué significa parafernalia? Teatro, puro teatro, ¿ok? El teatro nos encanta. Nos encanta como espectadores, nos encanta como partícipes y nos encanta como código también de valores. A mí, muchos de ustedes ya saben aquí, y si no saben, ahí viene el anuncio comercial. Cuando actúan las meninas, hay una obra que se llama Las Meninas, muchas de aquí son nuevas, se las voy a explicar. Es un show de historia, es como una serie de Netflix, pero en el teatro. Y de verdad, no se lo pueden perder. Estrenamos, pídanle los detalles a mi querida Ale, con la que se comunicaron, ¿ok? Son unas señoritas que te cuentan la historia de manera muy divertida y hablamos de la historia, en este caso, en este capítulo que vamos a estrenar, de Sor Juana Inés, que se estrena este jueves. A partir de este jueves, 6 semanas, ¿ok? Los mismos jueves en el Teatro Milán, 8:45. Gracias. ¿Por qué saqué el anuncio? Tiene un motivo por qué sacar el anuncio, ¿eh? Cuando vamos al teatro, independientemente de la hora que vayamos, nos gusta la magia de que eso que estoy viendo no es real. Pero me subo al tren y decido creerle a esas personas para que me lleven por una historia. Y entonces de pronto ya estoy en un gueto en el siglo XX, en el México del XIX, en la antigua Roma, en una casa en la colonia Guerrero, en donde sea. El teatro nos lleva, es parte de la magia, ¿ok? Pero si queremos hablar de palabras no mágicas, esto se llama parafernalia. Sociológicamente se llama parafernalia. Si yo llego, por ejemplo, a mi obra, y llegan ustedes y se sientan y de pronto sale todo un palacio gigante con vestidos increíbles de época y servidumbre cantando y bailando en musicales, en el caso de mi obra, claro que te vas a creer en algún momento, vas a olvidarte que esas 8 personas que están paradas en escena son actores. En algún momento se desconecta esta idea de la realidad. ¿Y cómo es?
¿Y por qué se hace? Gracias a la parafernalia, al teatro. La parafernalia se define como este código de valores, ¿ok? Si yo tengo muebles antiguos, grandes vestidos, candelabros de cristal, claro que me voy a creer que eso es un palacio. Parece palacio, huele a palacio, se ve como un palacio, es un palacio. Aunque sea por un instante, aunque sea por una breve hora, ¿sí? Se transforma en un palacio. Ahora bien, esa parafernalia jalada a la vida diaria, ¿la tenemos o no la tenemos? Claro que la tenemos. Actualmente la parafernalia actual podría ser la moda, pero si nos vamos a parafernalias que han vivido y han durado muchísimos siglos, está la iglesia y las monarquías. Claro que si yo veo a una señora con medio kilo de joyas en la cabeza, con una capa roja de 3 metros, sentada en una silla dorada, con un enorme retablo atrás dorado lleno de símbolos que me refieren a mi país, claro que le voy a hacer caso. Esa misma persona se vuelve un símbolo. La corona es parafernalia, el trono es parafernalia, el cetro es parafernalia, el vestido es parafernalia. Seguramente estas personas que están paradas ahí, probablemente no todas, pero probablemente llegaron a ser las personas más inútiles sobre la faz de la tierra en algún momento. Pero están dotados de la parafernalia. El manto blanco del Papa, ¿no? Que representa su investidura papal, es la parafernalia de él. Y por eso la religión es parafernalia, por eso nos impacta. Es que, como no, entro a una iglesia y estoy escuchando el órgano, todo lo que da turun, tun, 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 mientras escucho los cantos del coro, mientras huelo el incienso, mientras veo los retablos y el rebote de la luz en una iglesia. Claro que voy a creer que Dios está allí. Porque la parafernalia del alrededor, el teatro del alrededor, los elementos simbólicos de alrededor me están invitando a sentir una experiencia. Si no, ¿cómo lo define Santa Agnes Blankenkin, una monja medieval germana en la Edad Media, que dice: Dios está en la misa? Claro que Dios está en la misa. Si yo entro en este viaje, en este trance, entendiendo el arte y viendo el arte como vehículo a la conexión con Dios. Jalado a las monarquías, aterrizado este concepto a las monarquías, por supuesto que nos encantan las monarquías porque están llenas de parafernalia. Es que el vestido, la corona, el teatro, el cetro, el símbolo, el escudo, ahí está. De eso se trata. ¿Sí? Y por eso esta imagen es tan importante, porque todo un país respeta a una señora viejita con medio kilo de brillantes en la cabeza, porque no es la señora viejita, es la señora viejita con kilos de parafernalia. Ella vive parafernalia, come parafernalia, vive en un palacio, representa todo lo bueno de Inglaterra, según los ingleses. Okay. Entonces, esa es parte de la construcción de lo que significa, ¿no?, este concepto de la parafernalia. Y esto ha sido llevado a niveles impresionantes. Por ejemplo, aquí vemos este mosaico bizantino, ¿sí?, del siglo XII, en el cual nos encontramos a el rey de la Normandía francesa, Roger II, ¿sí?, de la casa de los Hohenstaufen, dueños y reyes de toda Palermo, Nápoles, Sicilia, ¿ok?, siendo coronado por el mismísimo Cristo. Ok, claro, o sea, cuando me dicen que yo no me corono, sino me corona Cristo, me corona el Papa, es el providencialismo. ¿Ven cómo ya se van conectando uno tras otro los conceptos y los vamos pudiendo entender más a profundidad? Por eso, chisme aparte, es tan importante el momento en el cual Napoleón, rey de los franceses, después de la Revolución Francesa, se corona él solito emperador. Le quita la corona al Papa, al representante del Papa, y se lo coloca él mismo. ¿Eso qué significa? Es un rey elegido por el pueblo. Es un rey democrático, el primer rey democrático. Aunque cueste trabajo creerlo. Es la democracia, no la de ahorita, es la democracia del siglo XIX. Y con eso cambia milenios, 2 por lo menos, de tradición de ser coronados por una autoridad religiosa.
Y en Europa por lo menos 1000 años. ¿Ok? Muy bien. Las reverencias. Ok, vamos a entrar en un tema bastante interesante y divertido, ¿sí? Que vemos como occidentales, americanos, ¿sí? Las reverencias. ¿Qué es una reverencia o una courtesy en inglés? Ok, la reverencia es una forma de demostrar respeto. Hay ciertas acciones o ademanes, ¿sí? Que las personas van a hacer cuando se enfrentan a una persona de mayor o menor rango. Y las reverencias, aunque lo podemos ver de una manera muy simplista, como de agacharte cuando estás ante un rey, realmente es un código de valores impresionante, ¿sí? Y de significados impresionantes y muy complejos y muy vastos, ¿ok? Para entender el concepto de la courtesy, hay que entender lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer un cuadro de estos que me gustan, ¿sí? Para ir analizando un tantito. Acá está. Las reverencias tienen que ver directamente con el título o los títulos nobiliarios, ¿ok? Y con este cuadro ustedes van a pues dar van a dar luz a varios conceptos que seguramente han escuchado en su vida, pero que aquí los podemos entender de mejor manera, ¿ok? Depende de cada país o de cada reino. La cabeza puede llamarse rey, emperador o archiduque o incluso príncipe, ¿ok? Es decir, acuérdense lo que les dije, no todas las monarquías son iguales, ¿ok? Algunas monarquías, como en España, es el título de rey o en Inglaterra reina. En algún momento, en los imperios, es el emperador. En algunas monarquías, como lo fue la monarquía austrohúngara y germana, el título más alto no era ni rey ni emperador. Ellos utilizaban la palabra archiduque. ¿Ok? Y en algunos lugares, como los principados italianos, no había ni rey, ni emperador, ni archiduque. El título más alto era príncipe. Nada más que como somos herederos de Disney y hemos visto La Sirenita y La Bella y la Bestia, creemos que el príncipe es el hijo del rey. Sí, sí puede suceder. En el caso de Inglaterra es así, o en el caso de España es así. Está el rey y abajo el príncipe o los príncipes. Pero no en todos es así, les repito. Por eso vamos a ir viendo zona por zona a lo largo de todas estas sesiones. Para explicarles, miren, aquí el título más alto es emperador, aquí es el título archiduque, príncipe, eventualmente, ¿ok? Luego viene los príncipes en el esquema más generalizado, ¿ok? Los príncipes por ser hijos del rey. Y esto se le va a llamar familia real. Punto y se acabó. ¿Ok? Esto es la familia real o realeza. Muchas veces se habla de la nobleza y de la realeza como sinónimos, pero no. Esto es la familia real. Todos los que tienen una conexión sanguínea con el rey, primos, tíos, hermanos, sobrinos, esa es una realeza. ¿Ok? Ahora bien, viene el siguiente nivel. La alta nobleza. ¿Ok? Esto, la alta nobleza, son los siguientes títulos: duque, marqués, conde. ¿Ok? Ahora bien, ¿en qué se basan estos grados? En este grado de importancia, es decir, el duque es el más importante, abajo del duque está el marqués, por debajo del marqués se encuentra el conde. ¿Ok? ¿Qué es lo que los define? Los define el territorio que gobiernan: ducado, marquesado, condado. El más chiquito es el condado, el más grande es el ducado. ¿Ok? De esta manera, conde, marqués y duque son los que gobiernan el condado, marquesado y ducado. Pero el marquesado, condado y ducado no está simplemente definido nada más por la extensión,
sino por la ubicación. El ducado rodea al rey de una manera protectora. ¿Ok? El marquesado son territorios que están en las marcas o fronteras. Por eso viene el nombre. Vamos a mover este que ya se me encimó. ¿Ok? Este de aquí. Muy bien. Y el condado es un lugar donde se trabaja, donde hay producción de algo, hay trabajo comunitario. ¿Ok? Entonces, vean, los condados realmente son feudos, donde hay mucha gente que se reúne para trabajar. Los marquesados son fronteras, son fronterizos, ¿sí? Y el ducado es el que rodea al rey. Eso es la alta nobleza, ¿ok? El rey está, ¿sí? Rodeado de sus principales burócratas en el condado, ejércitos en el marquesado y aliados políticos en el ducado. Les voy a hacer un bonito mapa. Esto es parte de la Francia medieval. ¿Ok? Y de aquí para acá es España. Ok. Supongamos que aquí la capital es París, donde está el rey. ¿Qué habría alrededor de París? Pues ducados. ¿Sí? Terrenos de tierra que cubren y rodean al rey. ¿Ok? Luego, las zonas geográficas donde se trabaja serían los condados. ¿Ok? Aquí vemos varios condados. Y lo más importante, con rojo lo voy a poner. Cuando el avance del Islam llegó hacia el año 780 aproximadamente a Francia, la monarquía francesa mandó a poner una serie de territorios fronterizos defensivos para que los musulmanes no pasaran de España a Francia. Y estos territorios defensivos eran marquesados. ¿Sí me explicó? Ese es el origen de un conde, de un duque y de un marqués. El conde es el encargado, es burócrata realmente. El marqués es el defensivo y el duque es el aliado. Ahora bien, ¿una persona puede ser más de uno? Claro que sí, por supuesto. Puede ser duque de algo, conde de algo, marqués de algo. Puede tener 3 condados, por lo tanto puede ser 3 veces conde. ¿Sí? Puede tener 2 marquesados, por lo tanto puede ser 2 veces marqués, 3 veces conde. Y puede tener un ducado, por lo tanto puede ser duque una vez, 3 veces marqués, 4 veces conde. ¿Sí me explicó? Estos títulos, ¿cómo los adquiere alguien? Comprándolos. ¿A quién? Al rey. Ya empezamos a entender todo este sistema económico. Claro, por supuesto. Pues si no crean que es de a gratis, oigan, claro que no. Obviamente, sí, cuando yo quiero comprar un título, pues es una inversión. Es como comprar un puesto político actualmente, ¿no? O sea, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. El rey dice, a ver, pues vamos a abrir un condado. ¿Quién va a ser? O es que tengo a mi amigo fulano, me mengano, se los voy a vender. Y ahí viene más clara la explicación, más claro ni el agua, y van a entender mejor por qué. Se venden a vidas. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿Cómo que vendo algo a vidas? ¿Sí? Supongamos que yo soy el rey, ¿ok? Y llega Sadot, que está aquí en la clase, y me dice, señor don rey, yo quiero el condado de la San Miguel Chapultepec. Órale, va, ya estás. Te va a costar 30 millones de pesos oro. Ok, órale, va. Ahí está. Pero, ¿a cuántas vidas lo quieres? A 1, a 2, a 3, a 4. Obviamente va creciendo mucho más el dinero. ¿Qué significa eso? A la muerte de Sadot, que Dios quiere en muchos años,
Su hijo hereda automáticamente el condado. Es decir, si Sadot lo compra a 2 vidas, él es conde mientras lo que viva, título vitalicio, y su hijo. Si lo compra a 3 vidas, a la muerte de su hijo lo heredará el nieto. ¿Sí me explicó? Esa es la forma de comprar y vender terrenos. Entonces, cualquiera con el suficientemente dinero posible podía llegar, claro, dinero y amistad con el rey, por supuesto, ¿eh? Dinero y amistad, ¿sale? Cualquiera con el suficientemente dinero y amistad podía llegar a decir, señor Don Majestad, yo le compro un ducado. Obviamente el marquesado es mucho más caro y obviamente el ducado es muchísimo más caro. Ahora bien, seguramente alguno de ustedes estará haciendo la pregunta del millón, que es, bueno, ¿y yo qué gano? O sea, yo ya invertí 60 millones de pesos oro y ya me compré mi marquesado a 2 vidas y, ok, y luego, o sea, ¿dónde está la inversión? Y es impresionante la respuesta. A partir del momento en el que te dan tu título de propiedad, todas las ganancias de la tierra y de la gente que vive en ese territorio son tuyas. Toda la explotación de minas, bosques, ríos, lagos, todo lo que sea, que esté allí, son tuyas. Entonces, claro está, voy a buscar el condado de Poitiers, porque el condado de Poitiers tiene 3 ríos y por lo tanto las zonas son muy fértiles y por lo tanto me voy a dedicar a la cosecha de algo y entonces todos los campesinos van a pagarme su dinero a mí. Yo soy dueño y señor de todos ellos, sus propiedades, sus vidas y su producción. Entonces, sí pueden como empezar a ver el hecho de que sí va siendo negocio, no cuando va sucediendo esto. Ahora, los únicos que no se ganaban o no se compraban, más bien, los únicos que no se compraban, ¿sí? Eran los marquesados. Porque, lo voy a pintar de otro color, los marquesados eran otorgados por el rey. ¿Por qué? Porque eran protección. ¿Ok? Como lo explicamos ahorita. ¿Ven cómo está tan intrincado todo esto? Actualmente, la condesa de Sussex, la duquesa de Sussex y la duquesa de Wessex siguen teniendo parte importante del capital bruto de esa zona llamada Sussex y de esa zona llamada Wessex o de esa zona llamada Cambridge. O sea, ser duquesa, ser condesa o ser conde, marqués o duque no es nada más el título y que te veas bien. Es que en serio eres un latifundista. Tienes un montón de gente trabajando a ti. Llegamos a ver el caso de la aristócrata más importante, de la noble más importante en la historia del mundo occidental, que llegó a ser 18 veces duquesa, 47 veces marquesa y 30 y pico de veces condesa, la famosa duquesa de Alba, que seguramente algunos de ustedes la ubican. Esta señora muy operada en su carita, ¿no? Que hablaba ella como... y que era una mujer, era dueña de más de media España. ¿Sí? Ella llegó a juntar todos estos títulos. ¿Por qué? Porque los llegó a comprar. Imagínense el dinero que hay de por medio allí. Sí, ella era muchas veces duquesa, muchas veces marquesa, muchas veces condesa y recibía el dinero de todos esos marquesados, condados y ducados. ¿Ok? Ahora bien, continuamos en nuestro haber. ¿Sale? Viene otra línea. ¿Sí? Dice Isela, pero hoy que existe el mundo empresarial, pues mejor aún, resulta que con el dinero que van amasando estas familias tremendas a lo largo de siglos, ya no se vuelven latifundistas, sino que se vuelven empresarios, la nueva forma, la nueva manera de ser dueños de la tierra, empresarios. Y por supuesto, y ahí viene un pequeño dato, la monarquía británica tiene una gran importancia empresarial. Es dueña de varias empresas. ¿Ok? O sea, es importantísimo. Claro, puedo yo abrir las empresas que quiera para explotar
la cuestión ya más globalizada, porque tengo todo este dinero del mundo mundial que llevo arrastrando y llevo cargando, ¿no? Y por eso hoy los hijos de la difunta duquesa de Alba son empresarios, todos ellos son empresarios, tienen empresas de telecomunicaciones. Y ya no solamente son dueños de la tierra, sino que son dueños de la tierra y dueños del espacio. Ajá, en el sentido del espacio de comunicación. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven? ¿Ok? Ahora bien, viene un título, una serie de otros títulos. La baja nobleza. ¿Ok? Que esto no se compra a vidas, esto es por una imposición real. Esto es un cargo burocrático. ¿Ok? Dentro de esta baja nobleza nos encontramos al vizconde, al condestable y hasta llegar al lord o lady o al don y doña. ¿Ok? Y bueno, están trabajando dentro de los condados, están los vizcondados, ajá, o dentro de los condados están los condestables, que son administradores. Y esto va a ser la baja nobleza. ¿Ok? Todo esto, la baja nobleza, ¿sí? Y la alta nobleza se le llama la aristocracia. ¿Sí me explicó? Estos dos. ¿Ok? Vamos a borrar un poquito este mapa. Listo. ¿Ok? Bueno. Esta aristocracia, ¿sí? O es pues la gente que va a gobernar. Ahora bien, una cosa también importante. El término aristócrata viene del griego aristos, que significa punta, y kratos, que significa poder. Es decir, el poder de los mejores. O sea, en el mejor esquema ideal, según Platón, de la aristocracia, ¿sí? ¿Quién creen que sería nuestro secretario de salud pública? Pues en el esquema aristocrático de Platón griego, ideal, ¿sí? Sería el mejor y más capacitado médico. ¿Ok? ¿Quién sería el de economía? El mejor y más capacitado economista. Eso es el poder de los mejores, griego, desde la época griega, en la aristocracia. En la Edad Media, ¿por qué salió esto? La respuesta es muy interesante. Porque resulta que los mejores guerreros, soldados, capitanes que peleaban con las armas en mano, esos eran estos también. Es decir, en la Edad Media, los aristócratas también tenían la visión o la concepción de ser los mejores guerreros. Aquí vamos a romper un mito. Seguramente en algún momento del cine, ¿no? Han visto estas películas medievales en donde van a atacar y entonces todo el mundo agarran hasta los campesinos y demás y se ponen a pelear. Esto sí pasó, pero era realmente muy poco cuando sucedía, era muy poco probable cuando sucediera. ¿Por qué? Porque, ahí les va, para explicar esto vamos a hacer otro diagrama, ¿sí? Vamos a hacer el círculo inamovible de la Edad Media. ¿Ok? Este círculo inamovible de la Edad Media representa los tres poderes de la Edad Media. El obradore o labradore, que es el campesino. ¿Ok? El velatore, que es la iglesia. Y el velatore, que es el señor feudal. Espérame un tantito. O la aristocracia, vamos a ponerlo. Y el oratore. Ay, desde mi vida ya se me perdió, espérame un tantito. Oratore, que es la iglesia. Esta rueda se las pongo para explicar lo siguiente.
La función única de la iglesia es orar por estos dos. La función única de los labradores o campesinos es alimentar estos dos. Y la función única del aristócrata es velar por la seguridad de estos dos. Entonces, a la hora de los guamazos, van a llegar otro grupo, nos va a atacar. Ah, ¿qué hacemos? La iglesia se encierra a rezar, a pedirle a Dios que gane la guerra. Los campesinos se van a esconder, tienen el derecho de esconderse. Y los aristócratas, no importa si es lord, don, condestable, vizconde, conde, marqués, duque, príncipe o rey, tienen la obligación de agarrar la espada y el caballo y darse en la torre contra los que vienen a atacar. ¿Ok? Entonces, no está como todo tan idílico. También tienen una función defensiva. ¿Qué pasa cuando esta función defensiva se borra y llegamos a la Francia versallesca barroca? Estos aristócratas, que eran los que sabían pelear con la espada en la mano y el escudo y los caballos y las técnicas de guerra y todo, los más valientes en ese sentido, los más preparados para esto, ya en el siglo XVIII ya se habían vuelto una bola de zánganos que no agarraban ni una espada ni por equivocación, todos y todas maquillados de blanco con sus lunarcitos y sus pelucas de 3 metros y sus vestidos gigantes de donde no se podían ni mover. Por eso les cortan la cabeza en la Revolución Francesa. Es por eso. Una de las primeras posturas filosóficas y políticas de Rousseau y de Montesquieu es particularmente ¿dónde están esos aristócratas que desde la Edad Media tienen la obligación divina de defender al pueblo? ¿Por qué ese aristócrata que en teoría tendría que defenderme a mí me está chupando todo lo que yo hago y me está manteniendo en la pobreza? ¿No acaso la obligación del velatore es velar por todo su pueblo? Y esa es una de las cuestiones por las cuales Rousseau dice, volteen a las guillotinas y bolas Don Cuco. ¿Sí me explicó? Claro, llegamos a un momento muy parafernal en donde, como en mi obra de teatro Las Meninas, ¿sí? La aristocracia, son esta bola de gente desquacerada que ya no tiene ni qué hacer y que se la pasa tomando chocolate todo el día en sus palacios con unas pelucas tremendas y demás, sobre una pirámide de trabajo que lo sostiene y que es todo el pueblo llano. Esa es la transformación. Y ahora me van a entender un poquito lo que les dije al inicio de la sesión, el hecho de por qué Inglaterra, ante esta transformación tan drástica de la Revolución Francesa en 1789, cuando termina todo este absolutismo francés, Inglaterra dice, vamos a adaptarnos. Y ya no vamos a ser absolutistas. Está bien padre, ¿eh? La historia de las monarquías hacia la luz de la historia de Europa, ¿eh? Está bien, bien, bien interesante. ¿Ok? Ahora bien, toda esta es la parte histórica, compleja, política, geográfica, económica, simbólica. Vean nada más que complicado. Vamos a la parte más banal. Obviamente el que tiene el mejor trato es el duque. Porque, pues el duque le hace reverencia al rey, pero es más cercano. De ahí para abajo, todas las reverencias son muy importantes. El duque le hace una reverencia con la cabeza al marqués, pero el marqués sí se agacha un poquito más. El conde se agacha mucho más. El vizconde se agacha mucho más. El constable más. El lord lady más. Y así empieza a ser toda esta cuestión de la parafernalia. Aquí vemos a Lady Gaga haciendo su super mega reverencia como plebeya que es, agachándose casi toda. Aquí vemos a un aristócrata haciéndole una reverencia al rey Juan Carlos I de España. Vean cómo ella mantiene su espalda recta y no baja la cabeza. Porque el protocolo indica que al ser ella un noble, puede recibir así al rey. Pero ella que no es noble, tiene que agacharse.
las reverencias que le hacen las duquesas, aquí tenemos a la antigua duquesa de Cornwall, ahora princesa, reina consorte, y a la antigua duquesa de Cambridge, ahora princesa de Gales, y hacen la reverencia a la reina. Ahora ella le va a hacer esta reverencia a ella. Ahorita las dos se la hacen a la difunta reina. Aquí vemos, por ejemplo, el proceso de cómo está la duquesa de Wessex, ¿sí? Que sería algo como la cuñada, la nuera de la reina de Inglaterra, de Isabel II, y cómo él baja la cabeza, ¿sí? 2 veces, 1, 2, y ella hace la reverencia o courtesy, cruzando la pierna por detrás, y esta pierna de adelante es el apoyo para la reverencia y para poder bajar. Aquí vemos, por ejemplo, cada una de las duquesas, Cambridge, Wessex y Sussex, ¿no? Que son diferentes niveles. Ella, al estar más cerca de la reina, tiene que hacer una reverencia más sencilla. Ella, al estar en término medio, tiene que hacer una reverencia un poco más profusa que ella. Pero ella, la última, está todavía mucho más agachada y con la cabeza abajo, ¿no? Que ellas dos. Y de esa manera podemos ver, dice Mari, ¿qué tal el equilibrio? Para que veas, en tacones y con vestido. ¿Ok? Muy bien. Para terminar la sesión, datos curiosos de las coronas y de los aditamentos de la realeza. ¿Ok? La corona viene del latín corona, del griego corone, que significa anillo. ¿Ok? Es simbólica, representa el ciclo de la vida. Las primeras coronas europeas registradas en la historia son las griegas, se han encontrado coronas en tumbas, ¿sí? Y la más importante, la corona de laureles, por el mito de Apolo y Dafne. Y pasa a Roma como poder y se vuelve una corona de madera llamada ciries. Tanto mujeres como hombres podían ocupar las ciries. Estas son coronas de madera, ¿sí? Que van a estar en la cabeza. ¿Okay? Aquí tenemos una corona de hierro del tesoro de Carlomagno. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? En el sentido original de la corona, anillo, aro. ¿Ok? Esto es una corona en una tumba griega del siglo IV, en una tumba de Macedonia, en la tumba justamente del papá de Alejandro Magno, Filipo II, donde vemos la corona, un círculo con las ramas florales. Y aquí tenemos otro tipo de corona del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, sí, en Viena, con la cruz de Cristo y todas las piedras muy rudimentarias en estos engastes. De un lado de esta corona está representado el rey Salomón y del otro lado el rey David, haciendo referencia a estos reyes bíblicos. Aquí tenemos otra, por ejemplo, corona sagrada de Hungría, de Otón I, en el Museo Nacional Húngaro en Budapest, que también tenemos la representación de Salomón, de David, y también de los reyes, de los ángeles, perdón, y la representación de Cristo en su trono. ¿Okay? Aquí tenemos la corona de Vladimiro Monómaco, en la armería del Kremlin, que con su pielecita, obviamente para el frío, ¿verdad? Pero siempre con la cruz. Y a lo largo de la historia, y dependiendo de las monarquías, hay diferentes tipos de corona. No hay un tipo de corona especializada. Vámonos con el cetro. El cetro viene del latín sceptrum, ¿sí? Que a la vez viene del griego skeptron, que significa literalmente bastón. En la antigua Grecia, el cetro era algo que se le daba a los ancianos. En el mundo egipcio, los egipcios tienen 2 cetros. Uno para dar la bendición y otro para espantar el mal o las moscas. ¿Sí? Por eso son los 2 cetros, los 2 báculos, el pastoral y el de flagelo. El pastoral, el que es el que va a ir llevando al pastor el rebaño, tal cual como después lo tomará la iglesia romana, y para espantar las moscas o flagelarse. Y aquí están los 2 cetros. ¿Ok? Este es el cetro más bonito que van a ver en la vida. A mí me encanta, se me hace una belleza. Y con esto terminamos la sesión, porque tiene un código simbólico iconográfico muy interesante. ¿Ok? Para eso vamos a tenernos que remontar a la Torá.
en el libro de Vaikra, en el libro de Deuteronomio, se cuenta la historia de cómo Dios elige a el sumo sacerdote del pueblo de Israel cuando de la nada le florea una azucena. Fíjense mi azucena, para que vean, fea la azucena, pero bueno, ahí está la azucena. Cuando le florea una azucena a Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, de esta manera, Aarón será el primer sumo sacerdote o Cohen Gadol, Cohen grande. ¿Ok? Bien. Segundo escena de la azucena. Los cristianos utilizan el copy-paste para tomar la misma historia de Aarón y su azucena, pero ahora con José. Según la cristiandad medieval, José es elegido como esposo de María la Virgen porque igual tenía una vara seca en la mano y de pronto le florea milagrosamente la vara y sale una azucena. A partir de ese momento también el iconograma de la azucena es reconocido por la Virgen. Las que están tomando religiones conmigo, acuérdense, la azucena como un elemento de la anunciación, de la Virgen María y demás. ¿Ok? Ahora bien, si la azucena fue tomada como elemento de providencialismo para Aarón y al mismo tiempo de providencialismo para José, la azucena en las monarquías es tomada también como un elemento de providencialismo para los reyes. Y esa es la razón por la cual algunos báculos, como por ejemplo el báculo de Carlos V, no el del chocolate, Carlos V, el rey medieval francés, tiene el cetro, el mundo y una azucena. Y sobre la azucena está Carlos V, el trono de Carlos V, con el orbe y la corona. ¿Vean cuánto simbolismo hay aquí? Ahora bien, si nosotros hacemos un close-up, nos encontramos con que el orbe tiene la escena de los reyes bíblicos y aquí tiene la azucena, de nada más que belleza, el trono de Dios con el rey Carlos V de Francia cargando su orbe y su corona y el báculo con la azucena. O sea, este chiquito es este grandote. Es el metabáculo. Hay un báculo dentro del báculo. ¿Ok? Para que vean qué padre está. Y de esa manera tenemos esta pieza increíble de orfebrería medieval cristiana francesa. El báculo de Carlos V. ¿Ok? Y bueno, de esta manera terminamos este recorrido inicial por los elementos. La siguiente sesión continuaremos con esta explicación de la corona, dándoles ejemplos del manto de armiño, de las llaves, otros elementos iconográficos y pasaremos a la explicación, ahora sí, de los francos y con ello empezaremos con toda la genealogía de los francos. Pero primero merovingios y luego carolingios y así comenzaremos nuestro viaje por todas las monarquías. ¿Ok? Espero que les haya gustado esta primera sesión. Inscríbanse al curso, acá con Ale, por favor. Sí, y bueno, pues los esperamos dentro de todas estas sesiones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre algún símbolo? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? Bueno, yo dos preguntas. Adelante, María. De las cosas que yo digo, supongo que en el de la reina Isabel rompen el cetro. Exacto. Digo, estoy viendo el de Carlos V y no creo que lo rompieran, pero supongo que eso es porque termina su reinado, ¿no? O termina su poder. Exacto, ¿sí? Es como una especie de firma, ¿no? Que se queman las firmas o los sellos de los reyes para que nadie pueda usarlo posteriormente y es lo mismo. Este es el cetro. Exactamente. Más o menos. Y otra pregunta es que si no hemos como traído un poco la parafernalia, no diferente, cada vez que se hace un evento,
Este presidente o cualquiera, o sea, cualquiera. A ver, tienes todo un escenario, los tambores que redoblan, llegan y hay guardia de honor y hay flores Las y hay banderas. todo, las banderas, en muchos eventos, ¿no? Es un poco reminiscencia de todo esto, supongo. Totalmente. Es más, te la pongo más cotidiana. Los 15 años. Ah, bueno, a ver, ese es hasta con el guardia, con el guardia de la militar, algunos les tocó, ¿no? Exacto, es un momento en el cual está lleno de parafernalia y de simbolismos, ¿no? O sea, claro, y ahí está la parafernalia. Digo, ya cuando lleguemos al siglo XIX y veamos las monarquías, les explicaré por qué y cómo surgen los 15 años en México. Esa también está bien interesante. Pero por ahorita sí les puedo decir eso. O sea, sí, los 15 años es esta, o las bodas, ¿no? O sea, es esta parafernalia de, a ver, la mesa de honor con la silla especial para ellos, la mantelería especial y esto, que baile con el papá. Primero los más grandes de la casa, ¿no? Que la abuela, el abuelo, el último juguete, el vals de no sé qué, o sea, todas esas cosas son parafernalias porque somos seres gregarios que necesitamos cumplir nuestras ceremonias, ¿sí? No tienen poder real, nosotros se los damos y nos ubicamos en el espacio. Vean una película preciosa que se llama María Antonieta, hecha por Sofía Coppola, la última que salió hace, creo que en el 2006. Hay una frase muy bonita, bueno, muy bonita en el contexto de esta clase, ¿no? Se le acerca una duquesa al obispo y le dice, ¿y dónde está la reina? Y le dice el obispo, pues la reina está en su palacete privado, en el Petit Trianon. Y entonces le dice, y no va a venir. Y le contesta, no va a venir. ¿Por qué? Es que alguien tiene que poner orden aquí. Si no está ella, entonces todos perdemos nuestro lugar y no sabemos quién es más importante que el de al lado. O sea, y en ese sentido tiene razón. O sea, ella es la cabeza, ¿no? Y entonces, ¡pum! Y a partir de ahí, el esquema, nos gusta ubicarnos, aunque sea el vals de honor y el último juguete y el chambelán. O sea, es eso, ubicarme en mi espacio social. Porque si me ubico en mi espacio social, poco o mucho, tengo poder. Por eso los guardias de seguridad están uniformados aunque no sean policías. Porque ese es el poder. Tengo un uniforme, tengo una indumentaria, tengo un escudo, tengo una gorra que me dice, usted no pasa. Aunque no tenga carrera militar, ni policíaca, ni no. Es la investidura que me da y me ubica en el espacio. Y si me ubico en el espacio, me da poder con los demás. Interesante esa parte, ¿eh? La verdad que sí. Y bueno, harto chisme va a haber, por supuesto que sí, a lo largo de todos los reyes, todas las reinas y demás. Así que bueno, pues muchas gracias a todas, gracias a todos, bye, qué gusto verlas, a verlos a todos. Y pues bueno, ojalá se inscriban mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gisela, María Cristina, nos vemos. Gracias, Luisito, bye. Un abrazo, bye a todas.